Estas cosas os he dicho usando de parábolas, pero ha llegado la hora en que no os he de hablar en parábolas, sino que claramente os anunciaré las cosas de mi Padre. Entonces le pediréis en mi nombre, y no os digo que yo interceda al Padre por vosotros. Él mismo es el que os ama, porque me habéis amado y creído que yo he salido de Dios. En efecto, salí del Padre y vine al mundo. Ahora dejo el mundo y voy otra vez al Padre. Dícenle a sus discípulos: ahora sí que hablas claro y no en parábolas. Ahora conocemos que tú lo sabes todo y no necesitas que nadie te pregunte cosa alguna, por donde creemos que has salido de Dios. Pueden tomar asiento. La epístola está tomada de la carta del apóstol Santiago. Carísimos míos, cumplid la palabra de Dios y no os contentéis con escucharla, engañándoos a vosotros mismos. Porque si uno oye solo la palabra de Dios y no la cumple, puede compararse al que mira su rostro en un espejo, pues luego que se miró, se va y ya no se acuerda más de cómo está. Pero el que se mira y considera en la ley perfecta de la libertad espiritual, no contentándose con ser solo oyente olvidadizo, sino ejecutor de la obra, éste será feliz en sus hechos. Vana es la religión del que piensa ser religioso o piadoso y no refrena su lengua. La religión pura e inmaculada delante de Dios es esta: visitar a los huérfanos, socorrer a las viudas en las tribulaciones y preservarse de la corrupción de este siglo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Yo les decía ayer que el último domingo de Pascua, porque este es el último, ya el jueves que viene tenemos la fiesta de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, la Iglesia se lo dedica especialmente a la oración, a la importancia de la oración, a la necesidad de la oración. Antes, en los anteriores sermones, especialmente el de ayer, yo les dije la necesidad de ser santos. La necesidad de ser santos porque eso significa corresponder a aquel llamado que nos hizo Dios cuando éramos nada, cuando nos trajo al ser, cuando nos creó con una finalidad que era la de conocer, amar y servir a Dios en esta vida y luego, a través de eso, salvar nuestra alma. Y, como les dije, en eso consiste absolutamente todo. Pero ¿cómo llegar a cumplir bien ese conocimiento, ese amor, ese servir a Dios que tengo que cumplir aquí en la tierra? Por lo pronto, aplicando lo que nos explica, lo que nos enseña el apóstol Santiago en la epístola de hoy. No debemos ser como aquel que se mira en un espejo y luego de haberse mirado y observado cómo es, inmediatamente se va y se olvida de cómo es su propia figura. Nosotros, por gracia de Dios, conocemos muchas cosas que el común de la gente no lo conoce, no por mérito nuestro. Eso lo sabemos muy bien, porque Dios muchas veces se complace en elegir lo peor para confundir a lo que se cree mejor. Pero es verdad que nosotros, por una gracia inmerecida de Dios, conocemos las grandes verdades, los motivos por los cuales existimos aquí en la tierra, cuál es el sentido incluso de nuestra vida, como hemos recalcado muchas veces en nuestros sermones. ¿Por qué existo yo? ¿Por qué vivo? ¿Por qué nací? ¿Por qué estoy creciendo? ¿Por qué algún día voy a envejecer? ¿Y por qué algún día voy a morir? Son verdades importantísimas que debemos tener en cuenta y hoy nos dice el apóstol Santiago, debemos obrar en consecuencia, porque los cristianos muchas veces hacemos
lo del ejemplo de Santiago. Nos miramos en el espejo, sabemos todas estas grandes verdades, pero cuando nos toca cumplirlas, llevarlas a la obra, no lo hacemos. Con lo cual entonces somos peores que aquellos que ignoran todas estas grandes verdades y por lo mismo tampoco actúan de acuerdo, porque las ignoran. Pero nosotros conociéndolas, acuérdense aquella parábola de los talentos, donde nuestro Señor Jesucristo dice, el reino de los cielos es semejante a un hombre que da a su siervo un talento, al otro 2, al otro 5, y yo agrego, a otro le dará 10.000. No sabemos cuántos talentos hemos recibido de parte de Dios, pero lo que sí sabemos es que, conociendo las grandes verdades, porque fíjense, el hombre ha sido creado para conocer, amar y servir a Dios. No podemos servir a Dios como quiere ser servido si antes no lo amamos, porque el servicio de Dios tiene que ser por amor, y nadie ama lo que no conoce. Entonces debemos por lo pronto conocer a Dios, y por gracia de Dios lo conocemos. Conocemos el catecismo, conocemos las grandes verdades de nuestra santa religión. Es importantísimo. De ahí pasar inmediatamente a la obra, vivir de acuerdo a eso. Si no vivimos de acuerdo a eso, después no nos quejemos, porque entonces se va a aplicar simplemente aquello de cuando nuestro Señor Jesucristo venga a juzgarnos, a cada uno en particular, en el momento de nuestra muerte, o en el juicio final, cuando venga Dios a poner todas las cosas en orden, merecer las terribles palabras de nuestro Señor, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, y no merecer en cambio las otras de venid benditos de mi Padre, a gozar del cielo que les tengo preparado. Con la fe solamente no alcanza. Yo puedo creer todas las grandes verdades, pero si no actúo en consecuencia, no tiene sentido. Es más, tiene peor sentido, porque significa que conocí y no hice. No solamente enterré un talento, sino quién sabe enterré muchísimos talentos que mereció de parte de Dios, de parte del que había dado los talentos, que es la figura de nuestro Señor Jesucristo, una reprensión muy grande. Te di talentos para que los actuaras y no los usaste. Entonces siempre pensemos cuán agradecidos debemos estar a Dios. La gratitud es una de las virtudes que más agradan a Dios, porque con la gratitud nosotros reconocemos los bienes que hemos recibido de Dios y al darle gracias, Dios se predispone a darnos más. Pero sin salirme del tema del sermón de hoy, que es la oración, el poder de la oración, la necesidad de la oración. ¿Por qué tenemos nosotros necesidad de rezar? Creo que fue ayer o en el sermón anterior donde les dije que en todo lo que es la historia de la Iglesia, muchas veces incluso la misma recepción de los sacramentos, la confesión y la Eucaristía especialmente, no se daba todos los días la comunión. Recién el Papa San Pío X volvió a la costumbre antigua de recibir la comunión todos los días, la posibilidad de comulgar diariamente. Lo que sí sabemos es que en toda la historia de la Iglesia siempre existió la necesidad de rezar, la necesidad de orar. Primero, ¿por qué debemos orar? Porque Dios lo manda. Conviene orar siempre, nos dice la Sagrada Escritura, velad y orad para no entrar en tentación. La necesidad entonces de rezar es porque simplemente Dios lo manda, pero también porque nosotros sabemos que para poder actuar de acuerdo a lo que Dios nos manda necesitamos de las gracias, y solamente Dios da las gracias actuales, que son las fuerzas para poder obrar bien. Dios las da a quien se las pide. Dice San Agustín que Dios quiere dar todas las gracias a los hombres, pero solamente se las da a aquel que se los pide. Es verdad, a veces Dios actúa de forma de dar una gracia a un pecador que no la merece para que se convierta y salga de ese estado, sin que el pecador se la pida, pero esos ya son casos totalmente extraordinarios. También debemos saber que en la vida espiritual se crece solamente si tenemos oración. Santa Teresa llega a decir, el que reza se salva y el que no reza se condena.
O sea, es absolutamente entonces para salvarnos la oración, tanto que es la medida que ponen los santos. Una persona no reza, no ora, entonces ya el demonio ni siquiera tiene necesidad de tentarla, por sí misma se está yendo al infierno. Hoy la Iglesia nos manda la oración, nos recuerda la oración. Fíjense, mañana tenemos las letanías de los santos, la procesión de rogativas, donde la Iglesia sale en procesión cantando a los santos las letanías, pidiendo su intercesión para todas las gracias que necesitamos. Lunes, martes y miércoles, procesión de rogativas, porque el jueves vamos a festejar la ascensión de nuestro Señor Jesucristo a los cielos, que es lo que hace alusión nuestro Señor en la última parte del Evangelio. Salí del Padre y vuelvo al Padre. ¿Y a qué vuelve nuestro Señor Jesucristo? Al Padre, a sentarse a la diestra de Dios, como dice el credo, y a mostrarle las llagas que sufrió por cada uno de nosotros. Y allí volvemos a insistir en la importancia que tiene, el valor que tiene nuestra alma. Porque podemos decir con toda tranquilidad que nuestra alma vale tanto como Dios. ¿Por qué? Porque Dios mismo, Dios Padre, no perdonó a su propio Hijo para recuperar mi alma y el alma de cada uno de ustedes. Entonces siempre tenemos que pensar, por eso yo recalco tanto en el tema del principio y fundamento. La parte económica, la parte de salud, la parte del honor, la parte de la sociedad, la parte... no importa, todo es secundario, todo es absolutamente secundario. Es bueno, se puede usar de ello, siempre y cuando esté lo fundamental. Si no está lo fundamental, no tiene sentido todo lo demás. Les digo rápidamente, porque es mi intención en próximos sermones, yo sé que ustedes rezan, se les ve piadosos a todos, y eso es muy bueno. Pero está la oración actual, la oración vocal y la oración mental. Es absolutamente necesaria la oración mental, que normalmente los laicos no saben cómo hacerla. Mi intención es en futuros sermones irles explicando los distintos métodos de meditación. La meditación en realidad, la oración ustedes saben lo que es elevar nuestra mente a Dios para ponerse en contacto con Él, para pedirle, para adorarle, para suplicarle, para pedirle perdón, para satisfacer por nuestras culpas. Pero es muy importante la oración mental, por la cual uno, con la inteligencia, con la memoria, recuerda, por ejemplo, algún hecho histórico de la vida de nuestro Señor, o alguna virtud la trae a su memoria, con la inteligencia saca las conclusiones que tiene que sacar y luego, con la voluntad, las pone en práctica. Pero la meditación es la única que va grabando esas cosas, esas verdades eternas en nuestra alma, para que se dé principalmente el conocimiento de Dios y luego surja inmediatamente el amor y el servicio, que es para lo que estamos aquí en la tierra. Simplemente les voy a nombrar las condiciones de la oración de petición infalible. ¿Infalible por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo lo prometió todo hoy en el sermón de hoy, en el Evangelio de hoy. Todo lo que pidieres en mi nombre, se les dará. ¿Y cuáles son esas condiciones? Primero, que uno rece por sí mismo. ¿Por qué? Porque cuando uno reza por sí mismo, ya el solo hecho de rezar ya lo dispone a uno a recibir la gracia. Yo puedo rezar por los demás, y de hecho se manda a rezar por los demás, pero yo no sé, para que la oración sea infalible, yo no sé si eso se va a aplicar, porque necesito que la otra persona esté dispuesta a recibir la gracia, y muchas veces no está. Siempre yo recuerdo el caso de Judas Iscariote. ¿Cuánto debe haber rezado la Virgen misma por Judas Iscariote, apóstol de nuestro Señor, elegido entre todos los discípulos, entre los números de los 12, preferido por nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuánto habrá insistido nuestro Señor en Judas Iscariote, tratándole de moverlo al arrepentimiento? Y Judas se cerró, usó mal su libertad y hoy está condenado en el infierno. Entonces siempre recordemos aquella frase de
San Agustín, Dios nos creó sin nosotros, pero no nos puede salvar sin nosotros. Si yo no colaboro a la acción de Dios, Dios no puede hacer nada, podríamos decir. Porque Dios quiere no es que no lo pueda, pero Dios quiere nuestro sentimiento, nuestra colaboración, nuestro actuar. Bien, la segunda condición para que la oración sea infalible es que sea de cosas necesarias. O sea, que yo pida cosas necesarias. A veces, Padre, ¿qué pasa? Yo rezo sobre tal intención y no logro lo que quiero sobre mí. A veces Dios no quiere eso que estoy pidiendo. Pero si yo pido, por ejemplo, el crecimiento de las virtudes infusas, el crecimiento de los dones del Espíritu Santo, que Dios me dé gracias actuales para poder actuar, eso siempre lo voy a conseguir. Y lo que siempre debemos pedir es lo que se llama la perseverancia final. Hoy estoy en gracia de Dios, mañana me encontrará la muerte en gracia de Dios. Bien, esa es la perseverancia final. Perseverar en el bien hasta lo último. Después dice Santo Tomás, cuando habla de las condiciones de la oración, que debe ser hecha piadosamente. Habla de las condiciones del sujeto que debe rezar con humildad, con firme confianza y en nombre de nuestro Señor Jesucristo, como dice el Evangelio de hoy. Nada habéis pedido en mi nombre. Fíjense, cuando rezamos las oraciones, toda oración de la Iglesia termina per Dominum nostrum Iesum Christum Filium tuum. O sea, a través de nuestro Señor Jesucristo, que es el intercesor ante Dios Padre. Y por supuesto, la oración tiene que ser con atención, no estar voluntariamente distraído, lo cual implicaría una falta de respeto a Dios. Y hacer la oración con perseverancia, esa es la última condición. Nuestro Señor Jesucristo nos insiste a través de las parábolas que vimos el otro día, ¿se acuerdan? El juez inicuo, que la viuda viene y de tanto insistir logra lo que quiere, el amigo inoportuno que llega y golpea de noche. Bien, nuestro Señor quiere que nosotros no nos cansemos de golpear, y en eso consiste la perseverancia. Si nosotros reunimos esas condiciones, sabemos que la oración jamás cae en saco roto. Quiere decir que Dios sí o sí nos va a conseguir lo que pedimos, y como lo que estamos pidiendo es bueno, que en el fondo es que se cumpla en nosotros el fin para el que fuimos creados, lo vamos a conseguir. Es necesario rezar siempre. Pidamos a la Santísima Virgen que nuestra alma entonces se una al Espíritu de la Iglesia hoy y en estos 3 días que vienen seguidos, donde la Iglesia nos manda más que nunca rezar y pedir, porque todo lo que pidiereis en mi nombre os lo será concedido. Ave María Purísima.